Muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el gran maestro, el arquitecto Felipe Cadavid. Arquitecto, muy buen día. Gracias, Abraham. Bienvenido a la Casa Sotogrande, en el lago Calima. Gracias por visitarnos. Encantado. Platícanos, arquitecto, ¿cómo nace el concepto de este proyecto? Bueno, este proyecto es bien interesante porque el cliente original no es propiamente el cliente actual, pero hubo una empatía con este nuevo cliente, con el diseño que ya habíamos elaborado, y la realidad es que trató el diseño de esta casa de una manera muy generosa, se comprometió con él de una manera casi que personal y absoluta, y yo creo que el resultado se ve reflejado en la calidad de la casa, sin duda. Un terreno complicado también un poco, ¿no? Sí, un terreno con una pendiente muy fuerte en caída. Entonces teníamos que buscar con el vehículo que escribiera un semicírculo para llegar por la parte posterior de la casa, precisamente sobre un conjunto de muros muy cerrados, y donde la casa coge la cota superior y describe estos volúmenes en voladizo muy fuertes para dejarlos nivelados con la parte del terreno superior y entrar de esta manera a los estacionamientos en la parte baja y sobre esta plazoleta de volúmenes muy cerrados. Es impresionante el volumen, ¿eh? Sí, es muy limpio, pero al mismo tiempo muy atrevido, ¿no? Es un gran volado. Y tiene la búsqueda de pasar de una plazoleta donde los volúmenes son muy cerrados a una casa que fundamentalmente busca la apertura visual sobre el lago y la contundencia de esa visual sobre el paisaje. ¿Y por qué es tan cerrado en esta orientación? ¿Es el sol también lo que le está impactando? También tiene que ver con eso, porque el sol de la mañana da sobre este muro muy cerrado y protege de alguna manera las habitaciones, que es lo que está dentro de ese volumen tan cerrado. Fundamentalmente, la L es el volumen de habitaciones y el volumen social. Entonces esa L es una muy cerrada, la otra muy abierta, y de cara fundamentalmente a todo el paisaje que ahorita lo vas a observar cuando ingresemos. La casa también de alguna manera es brutalista en el sentido de que también se trata de no hacer mucho compromiso con materiales que no tuvieran relación con la propia casa, ¿no? Entonces, muchos materiales están en su expresión natural, como el concreto, el ladrillo, el metal. El ladrillo Santa Fe le llaman. Ladrillo Santa Fe, que es un ladrillo alargado de 35 centímetros, 14 de fondo y 7 centímetros de altura. Y aquí lo llamamos revitado. Revitado es que está a tope y que tiene una pequeña ranurita. Eso se llama revitado para nosotros. Este exceso, te digo, que me recordó como estas casas de las Mid-Century Homes de California, de Richard Neutra, expresando de las casas vigas, estudios. ¿verdad? Sí, las sí, de acuerdo. Aquí no lo estamos usando, pero hay un sistema de rampa que llega a este mismo nivel, pues entendiendo que en algún momento dado también puede haber alguien con una discapacidad o algo, y que eso escalonara de una vez el terreno, ¿no? Ah, claro. Sí, porque aquí la decisión de llevar el carro a la mitad para subir un nivel completo, ¿verdad? Para la casa, pues sí te implica que tengas que subir siempre las Correcto. Escaleras, ¿verdad? Sí, era como ir subiendo de manera escalonada al nivel superior de la casa. Eso tienes razón. Y aquí ya se aprecia que los volúmenes de servicios, si se pueden llamar así, están en un nivel más bajo, y eso hace que desaparezcan un poco del contexto de la casa, como son el volumen del mayordomo, de la zona de estacionamientos y de cómo el jardín se va escalonando. Aquí hay un segundo proyecto que es un proyecto paisajístico que me parece que vale la pena, porque es un proyecto que acompaña muy bien la casa y le das sin duda un valor adicional. Paisajismo es fundamental. Mira esta belleza de bromelia, esta flor. Esto que ves aquí es una flor. Entonces es muy bacano, porque mira que de una planta como estas, el florecimiento, mira cómo se da a través de esta exuberancia de flor, que es una belleza. Es como seguramente una nave, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, como alguna vez que visité el sitio Burle Marx, mira esa flor que no florece todos los días. O sea, seguramente son flores de una vez cada 2 años o algo por el estilo. Pero una belleza, es una heliconia.
Oye, qué tal el sitio de Burle Marx? ¿Dónde vivía? ¿Dónde sembraba? Sí, está a las afueras de Río de Janeiro y la verdad es un sitio espectacular. Tiene todo que ver con un sistema de jardines de especies exóticas, de sistema de plantas no tan convencionales, si se quiere llamar así. Entonces eso hace el sitio súper interesante y muy científico, ¿no? A la vez. Claro. ¿Qué tipo de cubierta es? Porque se ve muy delgada y se ve como que engrosa. Aquí usamos una cubierta que se llama termoacústica. Es una cubierta con un sándwich de poliuretano y ese sándwich tiene dos propiedades, acústicas y térmicas. Fundamentalmente son como 3 pulgadas de ese material, por encima un acabado metálico y por debajo está todo este cielo falso en una peineta de madera que le da una textura y una calidez, ¿no? Hacia el interior. Ah, buenísimo. Y hay una viga importante, es una viga inacabada, la llamo yo. Es una viga que sobresale sobre el acceso y atraviesa toda la casa y vuelve y sale sobre el paisaje. Seguramente ahora vamos a tener oportunidad de que veas cómo remata ella. Qué buena. Vamos a abrir, ¿vale? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Gracias. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Es una obra maestra. Se ve muy bien construida, ¿eh? Oye, y la estructura, la de la cubierta, está buenísima. Sí, entonces está todo el cielo falso, como te digo, es esa peineta de madera y se abre fundamentalmente toda la casa sobre la zona social como una gran, llamémoslo, es un espacio planta libre Sí, sí, sí. completamente Continuo. continuo. De acuerdo. Es una galería abierta. Sobre este lado es como contraponer, ¿no? Este lado vuelve y deja que entre la luz sobre este muro que es tan cerrado hacia la fachada y se arma como una perspectiva simétrica muy interesante, que es todo el baño de luz sobre el ingreso desde el estacionamiento y toda la iluminación del pasillo de las habitaciones. Y este contrapuesto al pasillo tan abierto de la zona social. ¿En qué orden quieres que las veamos? Vamos a hablar de social. Vamos a ver lo social. Perfecto. Entonces, claro, sobre este punto que es como la articulación de la entrada, se arma este pequeño estar familiar, que es el único sitio de la casa donde puedes ver realmente televisión o estar en familia de una manera recogida. Y tiene la función de ser en un momento dado una habitación adicional si se requiere, de invitados. Y arman con este muro del acceso Está buenísimo. este patio interior tan interesante que hace que quede un patio interno y pues esa doble función ahí del patio es muy bonita. Te hace el acceso, te hace el patio de esta habitación. Da una luz muy agradable. El haber despegado la losa, ¿no? Sí. De los muros te genera esto. No, este jardín está increíble. Se siente como si la casa se rompiera hacia el exterior. ¿Y aquí a dónde te lleva? ¿Cuartos de máquinas? Sí, a zonas técnicas que Ajá. están metidas contra el terreno, a un baño de este estudio y conecta por el lateral con la cocina y las zonas de oficios y la zona social. Ah, o sea, es un family room, pues. Es un cuarto family de- room. Y entonces genera detrás, entre el muro de contención y la casa, genera unos espacios de servicio. Aquí lo llamamos cuarto de ropas, baños, zona técnica, etc. Ok. O sea, la casa no está chocando con el muro de contención. Hay un muro de contención, Y hay espacio y un luego la segundo casa. muro. Ok, Es un doble muro. doble muro. Oye, este ladrillo quedó aparente hermoso. También, Abraham, es interesante cómo al entrar se buscaba la articulación de este pequeño patio Ujú. y un espacio para que pudiera recoger toda la vidriera de la casa, de la parte social, porque la idea era ese elemento inacabado totalmente abierto sobre el paisaje. Entonces aquí es el punto donde se recoge todo, pero además se articula este pequeño patio y este baño social aquí oculto. Ah, este espacio está buenísimo. Es como si fuera una gran terraza la casa. Vean nomás. Sí, realmente es un espacio sin límite. El límite es la gran cubierta, toda la definición de la viga arma ese dintel, que es el límite entre lo social y lo exterior, o entre el interior y el exterior. Y aquí se desarrollan los 3 espacios fundamentales de la casa: la cocina, el comedor, la sala, la terraza exterior, y el volumen que articula todo entre el family room y la zona social
es el volumen donde están los servicios y el baño social. Claro. Ahí empaquetas todo, ¿no? Sí. Todo lo juntas para liberar todo el área social. Y se suelta para que también haya esa circulación por el borde lateral. Ah, claro. Aquí nos lleva a las cenas, cuartos de lavado. Ah, repites esta estrategia del pergolado de la escalera. Sí, señor. Ah, ok, ok, ok. Esto nos lleva al cuarto de lavado. Ah, buenísimo. En contacto con la naturaleza por ahí arriba. Oye, este espacio quedó muy bien, ¿eh? Mira, aquí como se ve la visual, ese logro de la visual que me parece espectacular. Esa planta que florece morada, ¿cómo es que se llama la moradita? Todo el tiempo. Qué belleza. Oye, está muy interesante esto, ¿no? Cómo el mismo, o se siente el mismo material de esta terraza que se unifica con la casa. Es el mismo, bueno, perdón, hay una diferencia, pero sí se ve como, Es como la un material intención, ¿verdad? continuo. Ajá. Sí, señor. Mira la viga como continúa y se apega toda, pasa de lado a lado, desde el acceso hasta la zona que potencia lo que aquí llamamos el área de barbecue, el área de exterior, ¿no? Pareciera que la casa son estas dos grandes vigas, ¿verdad? Soportando una cubierta. De acuerdo. Sí, una viga más baja en la parte posterior y una viga alta en la parte frontal. ¿Y cómo se vuelve todo un área continua de lo social? Buenísimo. Un planteamiento muy sencillo, ¿verdad? O sea, estas dos líneas que te generan los dos volúmenes. Yo pienso que cuando uno viene a una casa de finca o a una casa, realmente vienes a socializar y a unirse en grupo familiar y con los amigos. Entonces me parece que esta condición de hacer de la zona social un espacio unificado hace que tú compartas en la cocina, en el comedor, en la sala y todo realmente se vuelve un único espacio. Eso me encanta de este proyecto, me gusta. Uy, los La ventanales son transición altos. entre el interior y el exterior también me parece muy contundente y arma realmente que uno donde esté en la casa esté realmente siempre comprometido con el grupo Sí, que sí, sí. está compartiendo en la casa, ¿no? Sí, total. Se Ahora, siente la un solo espacio. plataforma, mira, ahorita que entramos por el lado de afuera, eso se queda en voladizo, pero como aquí lo que se armó fue como una meseta y esa meseta es un elemento inacabado hacia el paisaje. Y estas franjas, estos cuadrados de pasto, es como si el paisaje fuera poco a poco entrando, ¿no? O la casa fuera poco a poco saliendo. Y ganando el espacio duro. Y la vista al lago, bellísima. No, genial. A ver, quiero entender cómo la casa se separa un poco del terreno. Y le permite también, es bien importante esto porque me imagino que aquí tienes corrientes de agua, ¿verdad? Y fíjense cómo la casa atrapa el agua, generando pues es un recolector, ¿verdad? De agua Sí, pluvial. una canal posterior, Ajá. porque además esa cubierta recoge una gran cantidad de agua, entonces es necesario. Te evitas muchos problemas aquí de De acuerdo. humedades. Separando ese muro. Ujú. De acuerdo. Su área de terracita, asadores. Ah, buenísimo. Me gustaría que te hicieras aquí en la sala o en el comedor un momento la sensación de este espacio. Pues a mí me gusta mucho lo que se logró. Me parece que cuando uno ha hecho las líneas de una casa y después tiene la oportunidad de venir y ver una casa tan bien puesta, tan bien decorada, también con la parte paisajística, no puedo evitar pensar en las primeras líneas que se hicieron de la casa y sentir mucha satisfacción viendo lo bien que quedó este espacio, ¿no?
el logro de haberlo conectado súper bien con el paisaje, uniendo todo este nivel, abriendo una parte fundamental de la casa y algo que uno cuando viene y lee un terreno donde no hay nada, y es decir, hombre, yo quiero captar esta imagen como una única, como un único elemento, no compartimentar una casa llena de muros, de subespacios, sino unificarlo en un solo espacio. Y también quería esa sensación de que la casa no terminara y aquí veo como la continuidad de la vida se aprecia y pues esas son cosas que están allí, ¿no? Es de esas satisfacciones muy grandes de ser arquitecto, ¿no? De ver cómo la idea, ya esta es una Está idea materializada. completamente viva. Ahora también cómo hacer que hubiera una chimenea, pero que no, fundamentalmente no destruyera la capacidad de ser un espacio único. Entonces era como colgar este elemento, pero que no se perdiera la sensación de un único espacio. Es una estructura de acero. Sí, de acuerdo. Hay algo que también, a mí me parece que aquí hay tres cosas, estamos tres vinculados a este video. El arquitecto que lo diseñó, que soy yo, de Cada Vida Arquitectos, está el que lo construyó, Mauricio Montoya, pero está también el dueño, que es esta familia Reyes Henao, que me parece que tiene un juego fundamental, porque es que cuando uno entiende un diseño, cuando uno entiende una casa y pone todo también para la casa, me parece que eso arma como toda la cadena, ¿no? Porque hay gente que finalmente le puedes diseñar una casa, pero nunca la entienden y eso es terrible. Claro. Aquí yo siento que no solo entendieron la casa, sino que de pronto la entendieron incluso mejor que yo. Sí. Entonces, eso de aquí me agrada mucho y me da mucha satisfacción que alguien se logre Apropiar. apropiar también de un espacio. Sí, sin duda. Me gustaría que te sentaras allá tú, Abraham. Ajá. Esa sensación desde allá es muy bonita. Vengan conmigo. A mí me encantó esto, cómo puedes ver en la parte de La arriba parte posterior, toda la suelta. vegetación. Sentémonos un ratito, jóvenes. Es una gran terraza. Aquí no tienes ni aire acondicionado, ¿verdad? Nada. O sea, esto es, Nada. este es el aire acondicionado. Esto es natural. Ah, bueno, hay una cosa que no se percibe aquí. Ujú. Los vientos más fuertes, Abraham, vienen de la parte posterior de la casa. De manera que no solo es una condición de apertura sobre el paisaje, Ujú. sino de que la casa aquí está protegiendo de unos vientos muy cómodos que se producen al final de la tarde y la casa está aquí, está generando apegada al terreno una protección sobre esos vientos que son fuertes Ok. y que hacen que aquí este lago sea muy propicio para el kitesurfing y todo lo demás, las actividades de vela Ok. que se hacen sobre la parte posterior del lago. Entonces, claro, también es un efecto de protección Ujú. pegarse al propio terreno y que esta agua prácticamente, a pesar de esa separación que, como tú dices, logra percibir el paso de la cubierta, Ujú. también logra pues esa protección sobre la brisa de por la tarde. Sobre A los mí me vientos. encanta cómo terraza y zona social se vuelven prácticamente un cuadrado, porque recuerdo muy bien que nosotros trazábamos este cuadrado desde esta punta hasta aquella, y esto arma un cuadrado exacto, Ok. que es zona social más terraza. Y hombre, esas son cosas que están solo en los dibujos, pero me encanta la proporción de este sitio. Claro, Lo claro, veo claro. como muy en relación con lo que aquí ocurre. Y También entrar era por- la sensación de que este riel no se volviera una cosa incómoda, de que tuviera una pequeña diferencia de 1 centímetro y medio, porque finalmente la casa hay que cerrarla en algún momento, Claro. cuando no se está usando, digámoslo así. Pero esa sensación de que desaparezca todo ese límite, me parece que se logró bien. Sí, porque me imagino que la tienen así de abierta todo el tiempo. Pues cuando ¿Verdad? estás usándola, prácticamente cerrarla no No se tiene hace. sentido. Y aquí mosquitos no hay tanto. Alguna vez que yo vine sí los había, pero yo pienso que es un tema como de épocas. Ok. Pero siento que de alguna manera una casa tan abierta permite antes que la brisa barra llamémoslo ese zancudo, esa plaga, Ok. o mosquitos.
pero en ese sentido lo más protegido son las habitaciones, ¿no? Que digamos sí se controlan mucho mejor. Pero como ves, todas las habitaciones están en una galería, prácticamente aquí lees la casa. Ujú. Son 4 habitaciones que miran también sobre esta terraza. Se vuelve la terraza realmente el articulador de todo. Y como estos volúmenes también muy modulares que te expliqué de afuera, que se modulaba en 4 segmentos, logran el voladizo y obviamente la alcoba principal vas a ver que está privilegiada sobre la visual.